¿Qué son los cuadriláteros? Son polígonos que tienen 4 lados y la suma de sus ángulos internos es igual a 360 grados. Además, tienen 2 diagonales. Veamos algunos ejemplos. Trapecio. El trapecio tiene 4 lados. Lado AB, BC, CD y AD. Además, tiene 4 ángulos internos, ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo D. La suma de estos es igual a 360 grados. Ángulo A más ángulo B más ángulo C más ángulo D es igual a 360 grados. Tiene 2 diagonales, como son la diagonal BD y la diagonal AC, que forman 4 triángulos. Veamos otro ejemplo. El paralelogramo. Tiene 4 lados. Lado AB, lado BC, lado CD y lado AD. 4 ángulos internos. Ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D. La suma de estos ángulos es 360 grados. Así, ángulo A más ángulo B más ángulo C más ángulo D es igual a 360 grados. Sus diagonales son AC y BD, que forman 4 triángulos. Trapezoide. Tiene 4 lados. Lado AB, BC, CD y AD. 4 ángulos internos. Ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D, cuya suma es igual a 360 grados. Es decir, ángulo A más ángulo B más ángulo C más ángulo D es igual a 360 grados. Tiene 2 diagonales, una interna, AC, y una externa, BD. ¿Cómo se clasifican los cuadriláteros? Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Los paralelogramos son cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Estos se caracterizan por tener lados paralelos 2 a 2. Los trapecios pueden ser trapecio rectángulo, trapecio isósceles y trapecio escaleno. Estos se caracterizan por tener 2 lados paralelos. Trapezoides. Estos pueden ser simétricos, asimétricos, cóncavos, convexos y cruzados. Los trapezoides se caracterizan por no tener lados paralelos. ¿Cómo se clasifican los paralelogramos? Los paralelogramos se clasifican de la siguiente manera. Cuadrado,
rectángulo, rombo, romboide, el cuadrado. El cuadrado se caracteriza por tener 4 lados iguales. Sus ángulos miden 90 grados, es decir, que son rectos. El rectángulo. Se caracteriza porque sus lados son iguales 2 a 2 y tiene 4 ángulos rectos, es decir, que miden 90 grados. Rombo. El rombo se caracteriza por tener 4 lados iguales. Tiene 2 ángulos agudos también iguales y sus ángulos obtusos también son iguales. Romboide. El romboide se caracteriza porque tiene lados iguales 2 a 2. Tiene 2 ángulos agudos iguales y sus ángulos obtusos también son iguales. ¿Cómo se clasifican los trapecios? Los trapecios se clasifican en trapecio rectángulo, trapecio isósceles y trapecio escaleno. Trapecio rectángulo. Se caracteriza por tener 2 ángulos rectos. Trapecio isósceles. Se caracteriza porque sus 2 lados no paralelos son iguales. Trapecio escaleno. Este se caracteriza porque sus lados son desiguales, es decir, que tienen diferentes medidas. ¿Cómo se clasifican los trapezoides? Los trapezoides se clasifican en simétricos, asimétricos, cóncavos, convexos y cruzados. Simétricos. Estos se caracterizan por tener un eje de simetría interno, el cual los divide en 2 partes exactamente iguales. Asimétricos. Estos se caracterizan por no tener eje de simetría. Cóncavos. Los trapezoides cóncavos se caracterizan por tener una de sus diagonales externa. Convexos. Estos se caracterizan porque todas sus diagonales son internas. Trapezoides cruzados. Se caracterizan porque 2 de sus lados se cortan, dando lugar a 2 triángulos.